hace ratito, con el ánimo de venir a adorar a Dios, porque justamente dice, esto que acabamos de leer es el día de la oración, ¿no? Y eso nos hace recordar, hermanos, el título de estos estudios, que es ¿cómo es Dios?, ¿no? Originalmente ese es el estudio macro, llamémoslo así, el grande, ¿cómo es Dios? Y luego hemos visto tres subtemas, ¿no? ¿Alguien se acuerda cuáles son? ¿Cuáles? Ese es uno, los atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Es un estudio grande, pero uno de los subtemas es los atributos de Dios, los nombres con los que Dios se identifica y el nombre de Dios. Este es el cuarto, que es el carácter de Dios. Entonces, recuerdan la semana pasada, mis hermanos, estábamos estudiando acerca de varias cosas. ¿Alguien recuerda que estábamos estudiando la semana pasada? Con respecto al carácter de Dios. Éxodo 34:6, donde el Señor hacía una descripción de su carácter, de lo que Él es, ¿no? Y veamos que esto es importante porque a una persona se le puede describir por varias cosas, ¿no? Por cómo es una persona alta, es una persona delgada, es un morenito, tiene el cabello pintado de azul. ¿Se puede describir a una persona así? Claro que sí, pero también se le puede describir por medio de el carácter, ¿no? Y veíamos que el carácter es lo que define cómo es una persona fuera de lo físico, diferente de otra, ¿no? Porque todos o la gran mayoría, pues tenemos dos manos, dos piernas, una cabeza. La gran mayoría tenemos dos ojos, boca, nariz, orejas, ¿no? Pues todos los humanos son iguales. Pues no, tenemos características que nos definen. Y el carácter, veíamos que es ese conjunto de características, de cualidades que incluyen los gustos, las cosas que no nos gustan, las cosas en cómo reaccionamos ante ciertas cosas. Y entonces, ¿alguien recuerda cómo se describía a Dios en Éxodo 20 y en Éxodo 34? Hay varias cosas que mencionaban ahí. ¿Cómo eran? Una, celoso. ¿Qué más? Compasivo, ¿no? Fuerte, decía Jehová fuerte, ¿no? Lleno de gracia, misericordioso. Y el día de hoy entonces vamos a empezar lento para la ira, ¿no? Vamos a ver qué significa todo eso. El día de hoy vamos a empezar con uno de ellos. ¿Cuál será, hermanos? Hoy vamos a empezar justamente viendo que Dios es un Dios celoso. Y después vamos a ir viendo el resto de las semanas, pues el resto de características que tienen que ver con el carácter de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ver Éxodo 20, capítulo 20, versículo 1, donde Dios está dándole las barras a Moisés. Todo esto, hermanos, comienza, la semana pasada vimos todo el contexto, ¿no? Dios crea al hombre, el hombre peca, es expulsado del paraíso, Dios ve que hay maldad en el hombre y manda el diluvio, ¿no? Quiere destruir esa maldad, pero Dios es un Dios misericordioso y salva a la humanidad por medio de una familia de Noé. Después hace un pacto con Abraham, ¿cierto? Y hace un pacto con Abraham y dentro del pacto le dice: tu familia va a ganar grande. Le dice: van a ser esclavizados y después de 400 años yo los voy a liberar y después van a andar errando por el cielo. Una profecía, digamos, ¿no? En boca de Dios. Eso pasa, Dios los libera de la esclavitud de Egipto, el pueblo sale de Egipto, cruza el mar, llega al desierto, y aquí es donde tiene cabida este pasaje. Llama a Moisés al Sinaí, le da las tablas de la ley que solo eran, por así decirlo, la portada, ¿no? Porque después le vuelve a llamar y le dice que hay
un montón de leyes, ¿no? Cerca de 600 leyes. ¿Cuántas son, hermano? 613 leyes. 613 leyes. Y después de eso, mientras Dios le está dando ese resto de leyes, pasando. ¿Quién puede leer este texto? Éxodo 20, capítulo 20, versículos 1 al 3, hermano. Dice la palabra de Dios, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, no tendrás otros dioses delante de mí. Gracias, mi hermano. Usted mismo, ¿cuál es el primer mandamiento de las tablas? No tendrás otros dioses delante de mí. Es primerito, ¿no? Ahora pregunta, hermanos, ¿será importante para Dios este mandamiento? Es el primero que le da al pueblo. Pero él hace un contexto, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver el resto, ¿no? Que dice el primer mandamiento, no tendrán dioses delante de mí. Y vamos a ver lo que sigue. Usted mismo, hermano, por favor, versículos 4 a 6. Dice la palabra, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gracias. Alguien puede decir, bueno, pero ¿a qué se refiere Dios con no tendrá dioses delante de mí? Esta es la explicación, ¿no? Esta es la explicación que Dios mismo me está dando para que no quepa duda qué significa, ¿no? No te haya sido, ¿no? Ni semejanza al mundo de lo que está arriba del cielo. O sea, ¿qué está arriba del cielo? Los astros, toda la creación, ¿no? Cósmica del mundo del cielo. Ni debajo de la tierra. ¿Qué hay debajo de la tierra? Muchas cosas que desconocemos, seguramente también. Por ejemplo, en los cielos está poniendo los ángeles, y luego hay personas que adoran a los ángeles. Esa es la familia. Porque hay la parte física y luego la parte espiritual, ¿no? Debajo de la tierra, alguien dice que Satanás está en el centro de la tierra, ¿no? Allá viendo. Hay esas creencias, lamentablemente, hay personas que adoran a Satanás. Y hasta la muerte, ¿no? Luego dice, no van a hacer ni lo que hay en las aguas ni debajo de la tierra. Acá dice ni abajo de la tierra, o sea, todo lo que está aquí, ¿no? Nosotros mismos como creación, los animales, árboles, la naturaleza. Hay religiones que adoran a la naturaleza, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy el Señor tu Dios. ¿Qué dice aquí? Soy celoso. El primer mandamiento que Dios da es no adorarás a nada que no sea yo, básicamente. Y ahí ni por qué. Bueno, dos porqués, ¿no? En primer lugar es porque yo soy el Señor tu Dios, es lo que dice el Padre, ¿no? Primeramente porque yo soy tu Dios. O sea, no puede tener otro Dios porque solo tienes uno. Y ese soy yo. Y además, soy un Dios celoso. ¿Qué entendemos por esto, mis hermanos? ¿Qué entendemos por la palabra celos? Ok, ahorita vamos a ver un poquito de eso. Pero vamos a ver un poco más en las Escrituras. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 4? Nueva traducción viviente. Hermano Luis, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni faltador, ni orgulloso. bueno, entonces parece una contradicción, ¿no? Porque Dios dice que es un Dios misericordioso, un Dios de amor también. Pero luego dice, yo soy un Dios celoso. Pero acá dice, el amor no es celoso. Bueno, entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? No vamos a seguir leyendo. En la Biblia de las Américas, fíjense lo que dice. Es el contexto. El amor es paciente, es bondadoso, no tiene límite. Y ahorita vamos a ver que esa palabra se usa en dos contextos diferentes.
El Cantar de los Cantares es un libro del que hablamos poco, mencionamos poco y referenciamos mucho menos. Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 6, hermanita Ceci, por favor. Gracias. Esta es una poesía que está en este libro, pues es pura poesía básicamente, que habla acerca del matrimonio, pero hay una referencia acerca del pueblo, ¿no? Habla de un hombre y una mujer. Y fíjense lo que dice acerca de los celos. Hace una descripción de varias cosas, ¿no? Dice, inexorables como el Seol, los celos. ¿Qué significa inexorable? ¿Alguien tiene idea qué significa la palabra inexorable? No sé, No cede como el Seol. ¿Alguien puede escapar de la muerte? Solo uno. Pero fuera de él, ¿quién puede escapar de la muerte? Nadie. ¿Y de los celos? Fíjense lo que aquí, esta poesía, si quieren leerla, después de leerla, habla acerca de esa relación en el matrimonio, que a veces no se llega a entender propiamente, y ahorita vamos a ver por qué. Los celos tienen una connotación positiva cuando se trata de Dios, por ejemplo, pero negativa si se toma mal, si se toma de una manera que no debería ser, no comprendiendo cuál es el propósito de las cosas, ¿no? Los celos pueden ser algo de lo que no se puede escapar cuando están mal, mal dirigidos, llamémoslo así. ¿Qué significa la palabra celos? En el hebreo, esta palabra proviene de kina o kuna, dependiendo de cómo se quiera leer, y tiene el mismo significado que en el griego, dependientemente de la palabra. Esta palabra significa enojarse. Literal, la traducción es kina, celos, enojarse. Pero lo interesante que estuve revisando es de dónde proviene esa palabra. Esa palabra proviene de una palabra de un idioma anterior al hebreo, que era un árabe antiguo, y que significaba ponerse rojo. Y seguramente tiene mucha relación con la palabra. Cuando alguien se enoja, y más cuando es por celos, ¿cómo se pone? ¿Cómo se siente? ¿Cómo? Acalorado. Bueno, ¿qué más? Hay una frase que dice, no, hasta le pierde la sangre, ¿no? Y la gente se pone roja en coraje, porque es un coraje, un enfado muy grande, ¿no? La palabra dice que una persona se enoja tanto que se pone roja de la cara. Y básicamente son la pasión que te hace sentir acalorado, ¿no? Dice aquí esta descripción del diccionario hebreo. Cuando alguien se siente tan molesto de algo que se enoja, porque seguramente todos nos hemos enojado y ya me enojé por algo rápido, ¿no? Y es algo muy X, como decimos, ¿no? Pero hay veces que uno se enoja tanto que hasta se siente caliente, se siente acalorado. Hay gente que los que son más blancos se les ponen hasta rojas las orejas, ¿no se han dado cuenta? Hay otros que se ponen rojos de la nariz. Hay gente que se enoja y se le empieza a notar una venda por aquí, ¿no? Una venda. Y hay gente que se enoja tanto y empieza a sudar. Bueno, ese es el tipo de sentimiento que describe la palabra celos o kinán en hebreo. No es un enojo cualquiera, es un enojo muy fuerte, ¿no? Que lleva a sentirse de esa manera. Significa, para el estudio bíblico, vigilar atentamente tus posesiones. Fíjense en la descripción, ¿eh? Vigilar atentamente tus posesiones. ¿Qué pasaría si tus posesiones alguien te las quiere quitar? ¿Cómo te vas a poner?
o celoso. Esa es la descripción. Eso significa la palabra celos en este contexto bíblico y tratándose de los celos que Dios tiene. Cuando sus posesiones, lo que le pertenece, lo que es de Él, no está tan de regresa. Y por eso decíamos que hay un contexto positivo de la palabra y hay un contexto negativo. Porque los celos pueden malinterpretarse cuando alguien cree que algo le pertenece. Por ejemplo, el caso del matrimonio es diferente, porque la palabra de Dios dice que cuando el matrimonio se une, dice llegan a ser una sola carne. Podemos analizar, y este no es un estudio del matrimonio, Dios quiera después lo tengamos, pero dice ahí que, por ejemplo, hay una sujeción, ¿no? Que a veces se malinterpreta también y se piensa que solamente es de la mujer para con el varón. El varón también está sujeto a su esposa. Y eso también hay que entenderlo correctamente. Pero, por ejemplo, en el caso del noviazgo, ¿no? En el caso del noviazgo hay quien interpreta que no, pues es que es mi novia o un novio, pero no puede hablar con nadie, ¿no? Incluso dentro del matrimonio, ¿será sano que no hable con nadie? No puedes hablar con nadie. Yo soy tu esposo. Hay cosas que no deben hacerse, definitivamente, por supuesto. Pero hay que ver cuál es el contexto. Ahora, hay otro tipo de sentimiento o de así vamos a ponerlo el sentimiento relacionado con los celos, como puede ser la envidia, y otra palabra llamada celo, ¿no? Que es parecida. La envidia, básicamente, hermanos, es los celos interpretados de una manera errónea, que no debe ser. Porque, de acuerdo a la descripción, los celos es cuando vigilas atentamente, ¿qué dice aquí? Tus posesiones ya que te pertenecen. Por ejemplo, si yo aprecio mucho mi Biblia, vamos a suponerlo, ¿no? Y no quiero que nadie la agarre. Le vamos a suponer a los niños allá a la oficina que tengo en la casa y me agarran la Biblia y no me encuentro. ¿Cómo voy a poner? Pues me voy a enojar, ¿no? Bueno, esta es mi Biblia, ya saben que mi Biblia es lo más preciado que existe. ¿Por qué agarraron mi Biblia? No, que perdón, bueno, ya, está bien. Pero vamos a suponer que alguien dice, oye, ¿por qué me encuentro que esa Biblia y yo no? A mí me gusta esa Biblia. Y eso pasa cuando alguien desea las cosas de otro. Uso el ejemplo de la Biblia, pero alguien puede desear la vida de otra persona. Alguien puede desear, y también está escrito en la ley, la pareja de otra persona, ¿no? Que esté comprometido o no, porque ya tiene pareja y desea otras cosas. Hay quien desea tener otra vida que no es de él. Hay quien desea el lugar o la posición que tiene otra persona, sea cual sea. Hay quien hasta desea tener la apariencia física de otra persona o las habilidades de otra persona. Eso no son celos, porque no pertenecen a esta persona. De acuerdo a la Biblia, eso es envidia. Y eso es otra cosa. Estoy haciendo toda esta aclaración para que entendamos, porque hay quien piensa, hermanos, en el mundo, que Dios es un Dios envidioso, porque dice que es un Dios celoso. El otro día, tristemente, tuve que escuchar esto, que decía que Dios es como si fuera creído, pues, ¿no? Porque a fuerza quiere que le adoremos, siendo que no lo necesita. No es así. Es una interpretación, por supuesto, muy errónea de las Escrituras, y eso pasa cuando no conocemos a Dios. Podemos hablar cualquier tontería, ¿no? Llamémoslo de esta manera. Entonces, decíamos que este tipo de sentimientos, este tipo de reacciones están relacionados con esa palabra, pero no son esa palabra. La envidia no es lo mismo que los celos, y los celos no es lo mismo que la envidia. Entonces, vamos a entender, porque decíamos que los celos en el diccionario bíblico significa vigilar atentamente
tus pertenencias, tus posesiones, lo que te corresponde, y cuando no está donde debería estar, entonces te causa este sentimiento, que es un sentimiento de enojo fuerte, apasionado, que hace que te pongas rojo, ¿no? Acalorado. Seguramente todos en la vida, en alguna etapa de nuestra vida hemos sentido celos. Sobre todo esto pasa en dos tipos de relaciones principales, ¿no? En las relaciones de pareja, sea matrimonios, y en las relaciones de los padres. Muchas veces vemos que las hijas, ¿no?, son celosas con su papá, ¿no?, y no quieren que hable con ninguna otra mujer, se ponen así. Y los hijos a veces también con las mamás son celosos, no quieren, y ese sentimiento pues lo conocemos, ¿no? Por eso digo, nadie es ajeno a este sentimiento. Todos en la vida en algún momento han sentido esto, ya sea con las parejas o con los padres, o hay hermanos o hermanas que son súper celosos con sus hermanos, ¿no? No quieren que hable con los amigos, ¿no?, con las amigas, no se las tienen que presentar. Eso pasa. Entonces decíamos que el celo es eso, que te ocasiona cuando lo que te pertenece no está donde debería estar, o alguien más lo está deseando. ¿Qué es Dios para el hombre? ¿Qué es Dios para el hombre, hermanita César? Su creador. De ahí viene, justo, de ahí es donde vamos a empezar a desarrollar, ¿no? Porque ¿quién creó al hombre? Dios. El otro día escuchaba algo bien gracioso y era de un sketch shop, ¿no? Una de estas comedias, ¿no? Y de esos que se paran aquí a hablar y hay gente ahí y le aplauden porque dice chiste, ¿no? Pero me pareció muy interesante esta manera en que esta persona vio y explicaba acerca de Dios. Decía, la gente que no cree en Dios, no cree en Dios porque dicen que no creen en las cosas que no pueden ver y no pueden probar, ¿cierto? Y decía, pero esa gente dice que el universo y todo se creó de la nada. Pero ellos no creen en cosas que no pueden ver, ni no pueden aseverar y no pueden comprobar mediante las cosas científicas, ¿no? Si sabemos que hay algo que no existe, eso es la nada, ¿cierto? ¿Cómo pueden creer entonces que todo se originó de la nada? Si precisamente es lo único que sabemos, que no hay la nada, ¿no? No existe porque la nada es ausencia de todo. Entonces una manera, era un chiste, después dijo muchas otras cosas más, pero me pareció muy interesante porque es cierto, ¿no? Se cree que el hombre se creó de la nada y entonces no tiene dueño. Y si no tiene dueño, pues entonces yo soy libre de hacer lo que quiera, ¿cierto? Pero eso es lo más acá, ese es el engaño más grande del mundo. Vamos a ver qué dice la Escritura. Salmos 24:1. Hermana Esther, por favor. El Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en ella habitan. Un texto muy claro, ¿no? Gracias, hermana. Dice, el Señor es la tierra. ¿Qué hay en la tierra? Todo lo que hay, dice, le pertenece. Tanto lo que hay allí como los que habitan en esa tierra. Salmos capítulo 100, versículo 3 a la. Vamos un himno de esto. Hermanita Rosita, por favor. Salmo 100, versículo 3. Saber que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros por nosotros mismos. Nosotros somos Dios es nuestro creador. Dios nos creó, no nosotros a nosotros mismos. Y a veces, por eso decía, ¿no? El hombre piensa que pues no hay creador porque evolucionamos a través de los años, hace 10 millones de años éramos renacuajos básicamente, y evolucionamos y entonces no hay creador. Eso no es así. Entonces, si Dios es nuestro creador y la palabra celos dice que es vigilar atentamente tus pertenencias, tus posesiones, lo que es tuyo, pues entonces somos pueblo suyo, ¿no? Le pertenecemos a Dios, la humanidad y todo lo demás. Somos ovejas de su prado.
El primer error, hermanos, de cuando no conocemos a Dios es no saber qué Dios quiere de nosotros y cuál es el propósito del que nos hizo. Por eso estos estudios son importantes, porque nosotros podemos caer en errores, como muchas veces se cae afuera, en decir, mi relación con Dios está bien. Pero hoy es martes de luna llena y las estrellas dicen que hoy no debo de ponerme ropa de color rosa. Pero mi relación con Dios está bien. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Dios se agrada de eso? Hay quien dice, oye, pero es que eso no está peleado con lo otro. No tiene nada de malo porque yo sigo creyendo en Dios. ¿Realmente está bien? ¿Qué dice Dios al respecto? Pues vamos a ver esto, ¿no? Fíjense, después de esto que habíamos dicho, cuando el pueblo está, una vez que vuelve a pecar, que Dios le dice, oye, baja al pueblo, porque mientras yo te estoy dando la ley, ellos ya están rompiendo el pueblo, el pacto. Fíjense lo que le dice: no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, fíjense lo que dice, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Éxodo 34:14, que también lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 5, versículo 9. ¿Cuál dice que es el nombre de Dios? Celoso. Dios, ya lo vimos, se autodescribe con este nombre. Yo soy un Dios fuerte, poderoso, soy celoso. Lo que yo hice, lo que yo creé, dice Dios, me pertenece y además lo vigilo atentamente. Necesito vigilar atentamente, porque si no lo vigilara atentamente, ¿qué pasaría? Pues se va a descargar. ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros vemos la historia bíblica y Dios nunca hubiera corregido al pueblo? Que nunca hubiera hecho ninguna corrección de ningún tipo. Vamos a suponer desde la primera que hizo, expulsar al hombre de Edén. Vamos a poner después, ya habían salido del Edén y dice, Dios vio que había mucha maldad, incluso dice que se puso triste en su corazón, ¿no? Y Dios dice que decidió borrarnos, o borrar la maldad, de un dicho, a través del diluvio. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido eso? Incluso ahí donde borraron a estos hombres gigantes, ¿no? Que eran los hijos de los hijos de Dios con las mujeres. Eran malos y de continuo decía que buscaban hacer el mal. Dios es celoso porque al mismo tiempo es misericordioso, porque quiere que el hombre sea salvo y sea santo. Nahum capítulo 1 versículo 2. Mi hermano Isidro, por favor. Dios celoso y pecador es el Señor. Pecador es el Señor y la gente, el Señor se venga de su adversario, y guarda rencor a sus enemigos. Fíjense lo que dice el texto. Otra vez, si no conocemos a Dios, vamos a pensar que no está mal. Vamos a pensar Dios es amor. Claro, está correcto, pero también es un Dios celoso. Y hay quien utiliza esas palabras, es que Dios es amor y Dios ama el amor, y por eso permite que haya ciertas cosas, como por ejemplo los matrimonios del mismo sexo, ¿no? El lema que estas personas, estos movimientos hagan es amor es amor. Y dicen, si Dios es amor, Dios aprueba eso. La palabra de Dios dice otra cosa. Claro, Dios es amor, pero hay cosas que no aprueba. Dice el texto, esto es en la Biblia de las Américas, pero si pueden leer una traducción, dice, Dios es un Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. Esa palabra básicamente significa furioso, con furia. ¿Para quiénes? El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son los enemigos de Dios y quiénes son sus adversarios?
¿Quiénes son, hermanos? El Dios de Dios son aquellos que le dan la espalda y que creen que le dan a Dios. La cosa que más aborrece Dios es la idolatría. Por eso fue el primer mandamiento que Dios dio. Y por eso se describe de cierta manera. Esta serie de estudios, hermanos, no es casualidad que hayamos estudiado primero los nombres con los que Dios se describe y después esto, porque primero teníamos que ver lo que Dios dice de sí mismo, qué características tiene. Dios dice que Dios es todopoderoso, fuerte, el Dios de los ejércitos, inclusive se llama celoso, temor, todopoderoso. Eso significa que Dios se describe a sí mismo con esas palabras y dice también que es celoso y es vengador, y además dice que esto lo hace para con sus enemigos. Sus enemigos son los que rompen su ley de manera reiterada y, vamos a ponerlo con estas palabras, a propósito, que ya saben que tienen que hacer algo y no lo hacen. Pregunta: ¿sabía el pueblo que no debería adorar a otros dioses? ¿Lo sabía? Sí, lo sabía. Dios les dijo, y le dijo: ¿por qué? Yo soy tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. Si yo te saqué de la tierra de Egipto, y no nada más eso, yo te creé. Y si estás siendo salvo como pueblo de Israel, es porque yo hice un pacto. Si yo hago eso, ¿por qué le vas a agradecer a otra persona o a otra cosa? Eso básicamente es lo que Dios estaba diciendo. No hay necesidad, porque el que hace todo eso es Dios. Sus enemigos van a tener que lidiar con esto, con la venganza del Señor. Vuelvo a decir, y hay personas que dicen: pues no pasa nada si hago esto o el otro, porque es bueno en el concepto del hombre, es bueno hacer cosas al paralelo de lo que Dios quiere, ¿no? Dios quiere que le adoremos y que creamos en Él y que creamos en su Hijo Jesucristo, sí lo quiere. Pero Dios quiere que también pongamos nuestra confianza en otras cosas que no son Dios. No pasa nada, porque estoy cumpliendo con lo otro. Es una mentira. Eso no es así, hermanos, y la palabra de Dios es muy clara, muy clara al respecto. Advertencias que Dios le hizo al pueblo acerca de los celos. Josué capítulo 24, versículo 19. Hermana, ¿no? Dice la palabra de Dios: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir al Señor, no podéis servir al Señor, porque Él es el Dios santo, Él es Dios celoso, Él lo perdonará vuestra transgresión y vuestros pecados. Fíjense lo que dice el texto. El contexto es cuando el pueblo ya había pasado el Jordán y tenían ellos que ir a conquistar a estos pueblos que Dios iba a entregar en sus manos, ¿no? Los cananeos, Jerusalén, un montón, todas estas tribus. Y Dios le dice al pueblo a través de Moisés, de Josué: ustedes no pueden servir a Dios porque Él es santo y es celoso. ¿Por qué no lo podían servir? Ya dice que es santo y celoso, pero ¿a qué se refería? Iban a caer de continuo en eso. Y dado que Dios es celoso y es santo, Él no les va a perdonar que hagan esto. Lo que les estaba diciendo es: Dios ya sabía que ellos iban a caer. De hecho, le había dicho estas palabras ya, aparte, tanto a Moisés como a Josué. Le dice: este pueblo es de dura cerviz y van a caer de continuo en idolatría. Estas palabras traídas, dice los señores: no pueden servir ustedes al pueblo porque van a caer y van a darse cuenta que Dios es celoso. Dios es exclusivo, no comparte la adoración, porque además el Dios es santo y eso es pecado. Por eso no lo van a poder servir. Hermano Ricardo, no va a comenzar. Sí, hermano, bueno, aquí vemos que el cerdo de Dios, el primer mandamiento es la idolatría, el ídolo, que no hagan ídolos.
Y en Deuteronomio 27 hay maldiciones. Y la maldición de Dios es muy serio, esta advertencia. Dice en Deuteronomio 27:15: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Así es, esa es la palabra que en griego después se pone como anatema, ¿no? O sea, es desechado de Dios y además va a caer en esto, en la venganza de Dios, en esta cosa que va a hacer. Dice la Escritura en 1 Corintios 10:22, fíjense esta advertencia. Hermana, más corriente, por favor. 1 Corintios 10:22. Fíjense, la pregunta primera es: ¿provocaremos celos al Señor? Yo quisiera hacerle la pregunta, no solamente a los que estamos aquí, pero a todo el mundo, porque yo podría hablar con todo el mundo. ¿Alguien tiene la osadía de provocar celos al Señor? Me recuerda mucho al libro de Job. Esta pregunta me recuerda al libro de Job. ¿Somos más fuertes que Él? ¿Somos más fuertes que Dios como para provocar celos sabiendo lo que Dios hace cuando alguien cae en este pecado? La respuesta, por supuesto, que es no. ¿Quién va a querer eso? Ya leíamos en los versículos anteriores: Dios es un Dios vengador. Y Dios cobra esta venganza contra sus enemigos y adversarios. Decía el texto que leímos, ¿no? Esos son los que deliberadamente transgreden su ley. ¿Qué ha pedido Dios? Porque estamos hablando que Dios no quiere que se transgreda su ley. Es un Dios celoso, es un Dios que cuida lo que le pertenece y lo vigila de manera atenta, tanto que cuando se transgrede esa ley, pues aparece este sentimiento, ¿no?, que nosotros como humanos describimos pues así como celos, ¿no? Deuteronomio capítulo 4, versículo 23. Hermana Cini, por favor. Cuando seas que olvidéis el pacto con el Señor vuestro Dios entre vosotros, y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido, porque el Señor tu Dios es un Dios celoso. Gracias, hermana. ¿Qué es lo que dice el texto? Guarda, pues, acuérdate, ten cuidado de que no te olvides del pacto que el Señor hizo, pues que el Señor vuestro hizo con vosotros. ¿Cuál era ese pacto? Éxodo capítulo 20, ¿no? Ya lo vimos, donde empieza diciendo acerca de que Dios es el Dios que sacó de la tierra de Egipto a este pueblo, y le empieza a dar la ley, ¿no? No te harás ídolos y no te postrarás delante de ellos, ¿no? Describe después muchas otras cosas. No te olvides de esto. O sea, ahí está, este es un texto un poquito largo, pero básicamente dice: acuérdate de esto, porque dice Dios, el Señor tu Dios es fuego consumidor, es un Dios celoso. No se puede olvidar esta parte. Y entonces, fíjense lo que dice aquí: no hagas imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. ¿Qué había prohibido? Ya habíamos visto, ¿no? ¿Qué cosas eran las que había prohibido? Nada de lo que está en el cielo, nada de lo que está sobre la tierra, ni en las aguas, ni debajo de ellas, ni lo que está debajo de la tierra. Eso quiere decir cualquier cosa de la creación. ¿Se acuerdan cuando vimos estudio acerca de Dios y de por qué se adora a Dios? Y veíamos un subtema que decía que solo se adora a Dios, no se debe adorar a nada que sea parte de la creación. Absolutamente nada. Eso incluye lo que está arriba en los cielos, lo que está sobre la tierra, lo que está en las aguas, lo que está debajo de ellas, lo que está debajo de la tierra. Es decir, cualquier cosa. Y eso, pues lamentablemente, el pueblo hizo todo lo contrario.
Hermano Gabriel, por favor, si me puedes hablar del texto. Salmo 78, 58. Por provocar con sus lugares altos, que despertaron sus celos con sus imágenes creadas. Al otro Dios se indignó y aborreció a Israel completamente. El pueblo hizo, gracias hermano, el pueblo hizo todo lo contrario. Ya habíamos dicho, ¿no? Si leemos ese intermedio entre Éxodo 20 y Éxodo 34, vamos a ver que aún dándose la ley, aún celebrándose ese pacto, en medio de eso se estaba rompiendo ese pacto. Es como si usted fuera y dijera, voy a firmar un contrato con, no sé, voy a firmar un contrato de compraventa, voy a comprar este coche. Y dentro de la cláusula dice, pero no le puedes cambiar el color del coche. Y mientras está la abogada leyendo todas las cláusulas, usted ya está pintando un coche. ¿Sería lógico? Pues no, ¿verdad? Pero lamentablemente así pasó. Entonces el pueblo, mientras Dios le estaba dando el resto de las 613 leyes a Moisés en el Sinaí, el pueblo ya estaba adorando a una imagen tallada, ¿no? Que hicieron lo que había traído de Egipto, ¿no? Dice, le provocaron a Dios con sus lugares altos, o sea, con altares que habían hecho, ¿no? Despertaron sus celos con imágenes talladas. Al oírlo, Dios se indignó y aborreció a Israel de gran manera. ¿Por qué los aborreció? Rompieron la primera cosa que le dijo: no tendrás dioses o ídolos delante de mí, ¿no? Deuteronomio capítulo 32, versículo 20 dice: le provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones le provocaron ira. Versículo 21, ellos me han provocado a celo. ¿Con qué? Con lo que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos con los que no son un pueblo. Los irritaré por una nación insensata. Después vemos que Dios utiliza naciones extranjeras para someter al pueblo al cautiverio. Y Dios es claro que no permite esto. Por eso decíamos que lo que Dios más aborrece, que es la idolatría. La idolatría. ¿Qué es la idolatría? Deuteronomio 12:28 dice: escucha con cuidado todas estas cosas, o estas palabras que te mando. ¿Para qué? Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre, porque estarás haciendo lo que es bueno y justo delante del Señor tu Dios. Cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti naciones que vas a desposeer, después la tierra que les iba a dar a Canaán, y las hayas desposeído y habites en su tierra, o sea, cuando llegues a la tierra de los pueblos que habitan ahí y poseas, cuídate de no caer en una trampa imitándolas. ¿Qué hacían estas naciones? Después que haya sido destruido delante de ti, y de no buscar sus dioses, diciendo: como serían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo. No procederás así ni para caer para con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia, ellos han hecho honor de sus dioses. ¿Qué hacían? Bueno, muchas cosas. Dicen: porque aún a sus hijos y a sus hijas queman el fuego en honor a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada te añadirás ni quitarás. Esto es parte de la ley. Repetidamente decía Dios: si tú quieres que a ti te vaya bien y a tus hijos, cuídate de no caer en esta trampa. Es decir, de no adorar a los dioses que estas naciones que yo voy a entregar en tu mano, estos dioses que ellos adoran. Que había un montón, ¿no? Que hay un montón de ejemplos ahí en el Antiguo Testamento. Y Dios le está diciendo: no vayas a caer en esa trampa, la misma que hoy existe de la idolatría. No caigas en la trampa de hacer lo mismo que hacen esas naciones, para Dios eso es abominable. Abominable, algo totalmente que Dios repudia. La palabra idolatría viene de esta palabra
griega eidolatría, que significa adoración a ídolos. O sea, adoración a cualquier cosa o persona o concepto que no es Dios. Se compone de eidolón, que significa imagen o figura, y latreia, que básicamente es adoración en griego. Adoración de imágenes de hombres, de personas, y ya no están, o sea, personas que han muerto, inclusive, como si estas personas fueran Dios, o sea, atribuyéndoles lo que Dios es. En otras palabras, confiar o tener fe en que algo o alguien fuera de Dios mismo puede influir en la dirección de nuestra vida, ¿no? O en la vida diaria. Por eso decía que a veces alguien, y esto es muy común en el mundo, lamentablemente, por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Siempre les pongo un ejemplo, ¿no? Si ustedes le dicen, mira, te voy a entregar todas las piezas para que hagas una televisión, y nos ponemos nosotros, pues yo soy muy listo, la voy a armar, ¿no? Ya sé que esta es la pantalla, este es el marco, acá están los botones, yo mismo la puedo armar. Y te pones a armar eso, pantalla, lo que sea, y después te das cuenta que no encajan las piezas. Se me olvidó leer el instructivo. Pues hasta que no leas el instructivo vas a saber dónde va cada cosa. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Hay quien dice, sí, yo creo en Dios y estoy bien con Dios, pero también, pues de repente me voy a hacer una limpia porque me ha ido mal en el trabajo. No tiene nada de malo, es algo bueno. Oye, pero pues es que hoy los astros se alinean de tal manera que hoy me va a ir bien, ¿no? O gracias a que los astros se alinearon pude hacer esto, pude cerrar esta venta, pude hacer esta otra cosa. Le atribuimos o le atribuyen a estas personas que son idólatras de acuerdo a la Biblia, no a mi concepto, le atribuyen cosas que son propias de Dios. Dice la palabra de Dios, un texto que todos sabemos, ¿no? Hebreos 11:1, ¿qué es la fe? Porque para entender qué es la adoración, pues hay que entender qué es fe. ¿Qué es confianza? Hay que entender qué es la fe. Dice la palabra de Dios, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué dice el versículo 2? Porque por medio de ella, o por ella recibieron aprobación los antiguos, que ya lo estudiamos, ¿no? Gracias a Dios. ¿Qué dice en la Nueva Versión Internacional, para tenerlo un poquito más claro? Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos. Es decir, si yo pongo mi confianza en esperar algo en cualquier cosa que no es Dios, eso es tener fe en otra cosa. Si yo pongo mi confianza en que por los astros, o porque estoy usando el color rojo, o que me puse una corbata como un dragón, que es para la buena energía y el tai chi, y que hay que declarar en la mañana porque yo lo he dicho, si yo pongo mi confianza en esas cosas, de acuerdo a la palabra de Dios, no a la opinión de su servidor, eso es ser idólatra. Eso es ser idólatra, porque estás poniendo confianza en cualquier otra cosa que no es Dios. Así otra vez vuelvo a decir, así sea que el color de la ropa, la casa, el otro día estaba tocando con alguien, ¿no? Me decía que hay personas que compran su casa viendo hacia dónde está orientada la puerta, porque si no es de mala suerte, y eso es poner confianza en otra cosa que no es Dios, ¿cierto? En la orientación, y que el magnetismo, y que las energías, y que cosas, conceptos erróneos de lo que es Dios, cualquiera de esas, sea la que no es Dios mismo, de acuerdo a la palabra de Dios, es idolatría. ¿Y cómo creen que Dios se pone cuando pasa eso? Celoso. Y ya vimos que no nada más es de que se enoje y que le moleste y que lo desapruebe. Ya vimos que hay consecuencias y ahorita las vamos a ver. Hermano Ricardo, un comentario. Pero es muy importante la advertencia del Señor, sobre todo en la índole de las cosas espirituales o religiosas, esos ídolos, porque detrás de ellos, hermanos, están los demonios.
Él lo dice Deuteronomio 32:17. Sacrifican a los demonios en la vida. Entonces, sí es muy importante porque detrás de esos ídolos están. La palabra de Dios dice que tenemos una batalla, ¿no? Contra huestes espirituales. Esos son los que nos hacen caer en trampas, ¿no? Ahí decía, ¿no? Cuídate de no caer en trampa. ¿En la trampa de cuál? De adorar a dioses ajenos. Esas cosas son engaños de Satanás, que lo que quiere es que no se adore a Dios. ¿Hay consecuencias? ¿Sí? Vamos a ver, ¿no? Primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 22. Yo voy a leer esa escritura. Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor y le provocaron celos. ¿A quién? Al Señor. Más que todo lo que sus padres le habían provocado con los pecados que habían hecho. Fíjense las palabras, ¿no? En este libro de los Reyes, donde vemos que la idolatría cada vez se empezaba a penetrar más en el pueblo, porque ellos mismos desobedecieron su ley. Dios les había dicho: tienes que exterminar a estos pueblos. Hicieron pacto con los pueblos, los dejaron vivos, ¿y qué creen que pasó después? Pues empezaron a adorar a los ídolos, a los dioses que estos pueblos habían, o que ellos mismos habían dejado pues vivir. No los expulsaron de la tierra, se quedaron a vivir ahí con ellos, y ellos los usaban como pues sirvientes, pero no cumplieron la palabra. Por eso dice, Dios estaba con esto porque ellos no cumplieron lo que Dios pidió. Pero más allá de eso, molestaron tanto a Dios con eso, con los celos de la idolatría. Primera de Corintios 10:22, texto que ya habíamos leído hace rato. Vamos a provocar a Dios a celos. ¿Le provocaremos celos a Dios? ¿Somos más fuertes que Él? Bueno, estos son advertencias porque después hay consecuencias. Proverbios capítulo 6, versículo 29 al 35. Hermano Antonio, no sé si alcanzas a leer todo el texto. Todo el texto, hermano, por favor. Me acuerdo. Proverbios 19 dice: haz el que llega a la mujer de su prójimo, cualquiera que la toque no quedará sin castigo. 20. No se desprecia al ladrón si roba para saciarse cuando tiene hambre. 31. Mas cuando es sorprendido paga 7 veces, tiene que dar todos los bienes de su casa. 32. El que comete adulterio no tiene entendimiento, destruye su alma, el que lo hace. 33. Heridas y vergüenzas hallará, y su ofrenda no se borrará. 34. Porque los celos enfurecen al hombre y no perdonarán el día de la venganza. 35. No aceptará ningún rescate ni se dará algo satisfecho aunque le des muchos presentes. Gracias, hermano. Esto es, este proverbio está escrito para hacer una mención acerca del adulterio. Así como este verso que leímos en Cantar de los Cantares, capítulo 8, es muy parecido. Habla acerca de la relación matrimonial. Y fíjense lo que dice con respecto a un hombre, con base a la ley que estaba dada en aquel entonces. ¿Se acuerdan qué pasaba si eran sorprendidos en adulterio? Tenían que morir. No hay perdón. No habrá ningún rescate. ¿De acuerdo a la ley? Tenían que morir. El hombre que se enfrenta a eso dice: no preguntarán el día de la venganza. Ya la venganza era cuando tenían que apedrearlos. Para el hombre, ¿cómo será para Dios? Sofonías 1:17 dice: traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos porque han pecado contra el Señor. O sea, no nada más es porque sí. Su sangre será derramada como polvo, su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán llevarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Idolatría, básicamente. Y son las consecuencias de la idolatría. Josué,
capítulo 24, versículo 19. Entonces José le dijo a su pueblo, cosa que ya vimos hace rato, no van a poder servirlo, porque Dios es celoso. Y esta parte ya la vimos, vamos a ver el versículo 20. Si abandonáis al Señor y servid a dioses ajenos, Él se volverá, los hará daño, los consumirá después de haberlos hecho bien. Respondieron al pueblo Josué, no, sino que serviremos al Señor. Ya había advertido, ¿cierto?, que iba a haber consecuencias. Si ustedes abandonan al Señor, adoran a dioses ajenos, entonces va a haber consecuencias. ¿Cuáles van a ser esas? Él se va a volver, les hará daño y los consumirá. Juan, capítulo 2, versículos 16 al 17. Hermano Mar, por favor. Y dijo, y tal que esto de aquí, no va a hablar de la casa de mi padre, una casa de mi casa. No hablar de la casa de mi padre, una casa de mi casa. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo de tu casa, es tu criado. Esto ya es en el Nuevo Testamento. Jesús va al templo, donde teóricamente, ¿qué es el que debería hacer ahí? Adorar a Dios. ¿Y qué estaban haciendo? Comerciando, pero el contexto de todo eso no es que estén comerciando, es a lo que le ponían más atención, a lo que estaban sus corazones. Iban a hacer dinero, no iban a adorar a Dios, iban a comerciar. No es tanto el acto de, a lo mejor ahí agarrar una moneda, era el punto principal. Ellos se preparaban para tener ganancias de ello. Salmo 69:9 contiene este texto, poco parafraseado, pero dice acerca del celo de la casa de Dios. Eso es lo que le va a consumir. Ellos se acordaron cuando Jesús, pues, aventó y quitó todas las cosas, ¿no? Y les reprendió de manera. Dicen algunos textos que Jesús se enojó mucho. Me hace recordar el concepto que vimos de celos, ¿no? Ponerse rojo, básicamente por una situación adversa. Sofonías 3:8, por lo tanto, esperadme, declara el Señor, hasta el día que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. Y ya vimos que es lo que al Señor lo hace ponerse irritado. Ezequiel 8:18, por lo tanto yo ciertamente obraré con mi furor, dice el Señor, ni ojo no tendrá mirada, ni yo perdonaré, aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. Dice la Escritura que va a haber un lugar para los que pequen de manera deliberada. Dice la Escritura, ahí será el llorar y el crujir de dientes. ¿Qué dice el Señor? No los escuchará. No lo voy a escuchar. Vimos que el pueblo de Israel hizo un pacto con Dios, ¿cierto? Y ese pacto que Dios hizo con ellos exigía que no tuvieran dioses delante de él. ¿Qué pasa hoy con el cristiano, hermanos? ¿Hay algo parecido o ya no aplica porque estamos en el mismo pacto? Sí aplica porque hay principios eternos, desde la dispensación patriarcal hasta la cristiana, hermano, hay principios que se conservan eternamente, no importa en qué dispensación estemos, sí se conservan. Por ejemplo, yo siempre hablo de la idolatría, la pobreza que nos progresa. Entonces, en cierta manera, cuando dicen, por ejemplo, el adulterio lo apedrearás a muerte, y en el Nuevo Testamento, hermano, la segunda muerte. Siguen siendo cosas reprobables para Dios, no, pero hay otro tipo de pacto, ¿no?
¿Qué pasa con los cristianos? 1 Pedro 1:3. Hermano Ricardo, por favor. Dice la palabra de Dios: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Esperando algo, ¿no? ¿No le recuerdan las palabras de Éxodo capítulo 20? No tendrás dioses afuera porque yo soy el Señor tu Dios quien te sacó de tierra de Egipto. Tiene vida nueva, ¿no? Fuera de la esclavitud. Y toda la alabanza sea para Dios, porque Dios, en su gran misericordia, es que hemos nacido de nuevo. ¿Para quién tiene que ser la gloria, la alabanza? Para Dios. Para Dios. Versículo 13 de ahí mismo, vamos a ver cómo voy a hermana Ceci, ¿no? Si alcanza a verlo. Versículo 13 de 15. No vuelvan atrás a su vida, a su vieja manera de vivir, de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían con ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios que los eligió es santo. En las escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Gracias. Entonces, digamos, también es una advertencia, ¿no? Ahora que ya han sido rescatados, así como el pueblo de Israel fue sacado de tierra de Egipto y hizo un pacto con Dios, que ellos aceptaron, nosotros también tenemos un deber ahora, y eso es, pues, seguir, dice aquí, lo que Dios ha puesto, ¿no? Aquí arriba me gusta mucho esta primera parte, ¿no? Preparar en su mente, porque no nada más se trata de saber, ¿no? Aquí se puede saber toda la Biblia, el derecho de la regresa en varios idiomas. Pero es el actuar y ejercer el control propio, el dominio propio. O sea, actuar como se debe, como Dios quiere que actuemos. Y con respecto a la idolatría, pues por supuesto que es necesario. Finalmente, Hebreos 6:4 dice: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, o sea, de los que ya han sido rescatados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que buscaron, dice, la buena obra, la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovarnos otra vez para el arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a ignominia pública. No hay manera de que aquellos que ya sepan lo que deben hacer y no lo hacen particularmente en estos temas, vuelvan a ser perdonados. Bueno, a palabra de Dios, si nos arrepentimos, pues claro que Dios nos perdona. Pero si nosotros actuamos de manera constante y de manera arbitraria, como decíamos, pensando que no hay consecuencias, la palabra dice otra cosa. Veamos que por eso es importante conocer el carácter de Dios, porque muchas veces allá afuera en el mundo se dice, pero Dios todo lo perdona porque Dios es amor. Hay cosas que Dios no perdona. La idolatría es una de ellas. No lo perdona. La gente tiene que arrepentirse, por supuesto, convertirse, y a partir de ahí nunca más. Por eso decía que quienes pueden decir en el mundo, mi relación con Dios es buena y está bien, bueno, pues no voy a la iglesia, pero está bien. Pero por otro lado, se cuelgan sus cositas, de flores y sus símbolos, ponen en su casa ciertos colores, ¿no? Nunca ponga su espejo de esta manera porque trae la mala suerte. Y ya vimos que de acuerdo a la palabra de Dios, eso es tener confianza en algo, es tener fe en algo. Cualquier cosa que no sea Dios, Dios la considera idolatría si le damos nuestra confianza, nuestra adoración, nuestro tiempo. ¿Dudas o preguntas, hermanos? Este es el primer estudio con respecto al carácter de Dios, que Dios se inscribe como un Dios celoso. ¿Preguntas, hermano? No, antes que nada, gracias a Dios por utilizar como un instrumento, aprendí mucho. Gracias, hermano.
Y creo que una de las advertencias más fuertes que tenemos, sobre todo hoy en día, está en Apocalipsis 21:8, que dice: pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago caliente de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y algo que más claro y helado, hermano, no hay manera de torcer este texto. Es claro, los idólatras. Gracias, hermano. Hermana, Pues nada más para decir que estos celos siempre no son celos humanos, sino son celos de protección para que no pongamos espectáculo para ellos. muchas gracias, hermano. Ya hemos visto ese punto, ¿no? Los celos del hombre no tienen nada que ver. Los celos, como conocemos terrenalmente, no tienen nada que ver con eso. Hermana, El celo de Dios no es un celo, vamos a decir, malo, no significa acabarlo, sino al contrario, es un celo amoroso hacia nosotros, su pueblo, porque nosotros cualquier cosa para poder confiar. Ahorita a lo mejor la van a sacar después de la idolatría, porque hay mucho, nuestros propios hijos, nuestro propio esposo, nuestros propios padres, lo podemos ver como una imagen que es más superior a Dios, y los adoramos más, obedecemos más. Y Dios, pues obviamente no le agrada eso, y aquí también, ahorita que hay muchas religiones, ¿no? Donde también Dios nos protege de eso, porque también nos podemos estar desviando a otros lugares donde podamos decir que es bueno, cuando no es bueno. Porque nos estamos dando a los canales que adoraban a Dios. Estuve leyendo algo que cuando la primera de la Babilonia dice que había muchos israelitas que traían sus amuletos y también adoraban a Dios. O sea, iban a hacer sus altares, hacían el holocausto y todo eso, y tenían sus amuletos. También de hasta hambre, no sé qué tantas dioses había en ese tiempo. Igual que ahora, ¿no? Pueden decir, no tiene nada de malo, porque ahí se adora a Dios también. Pero ese es el Dios con minúsculas. así es. Olvidé como último comentario que a veces el hombre también puede idolatrarse a sí mismo o idolatrar a otra persona, y eso Dios le llama soberbia, ¿no? Aquellos que porque son inteligentes o porque son muy astutos hacen cosas y confían en sí mismos. Hermano Omar. Todo aquel que uno pone por el de Dios como el diseño de su llamado para adorarle como algo que ya conoce, eso es idolatría, porque nuestro orden de prioridades, por decirlo de Dios de prioridades es como quiera Dios puede esperar, Dios como quiera ahí está, y que había momentos, pues como dice la palabra, me arrepiento y Dios me tiene que perdonar. Ser maledicente muchas veces significa que la idolatría se está dando constantemente cuando pones por encima de Dios, cualquier cosa, lo que sea, hijos, familiares que te visitan, que por eso deben de asistir, o primero para mí está mi trabajo, primero para mí está mis hijos, esto, lo otro. Cuando Dios es el que tiene la respuesta siempre para todo lo que pensamos. Así es. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Hermano, Ahora sí, rápidamente, hermano, que estas advertencias que son fuertes nos dan motivación, hermano. No nos debe dar miedo, sino motivación. Así como el Señor nos promete el cielo, seamos fieles. Esas cosas duras del infierno y esas advertencias nos dan un motivo para arrepentirnos, como dijo el Señor, no pecarnos.